Antes que nada, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Y si te gusta, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda mucho a que historias que tocan el corazón de quien más las necesita se difundan. Alejandro Rivas no solía salir de su impecable rutina. Era el tipo de hombre que llegaba a casa cada noche, dejaba las llaves sobre una mesa de mármol frío y recorría con la mirada salas enormes, demasiado silenciosas para alguien tan vivo por dentro. Tenía 52 años cuando todo cambió. Un empresario rico, respetado, que cerraba contratos millonarios, pero dormía rodeado de muebles de diseño que nunca aportaban calor. Ese día en particular, un miércoles de otoño, Alejandro detuvo su auto importado en una calle que no combinaba con él. El vidrio ahumado mostraba el reflejo de edificios viejos, muros grafiteados y niños dispersos en aceras que él evitaba mirar por mucho tiempo. Pero, por alguna razón que ni él mismo pudo explicar, ese día se detuvo, y fue ahí, entre bolsas rotas y latas de aluminio, que vio a Camila. Camila tenía 12 años, cabello sucio recogido en un nudo improvisado, rodillas raspadas y una mirada que mezclaba miedo y desafío. Revolvía una bolsa de basura con manos delgadas, tratando de encontrar algo que pudiera convertirse en comida o moneda. Cuando Alejandro bajó la ventanilla del auto y la llamó, no fue la voz de un empresario poderoso la que salió, sino la voz de un hombre cansado de hablar solo. Camila. Lo miró como quien mide un riesgo. Sostuvo la bolsa con fuerza, como si fuera su escudo, y se quedó inmóvil. Alejandro no sabía bien qué decir. Sintió vergüenza de no tener nada más que dinero en los bolsillos. Sacó un billete doblado de la cartera y lo extendió por la ventana. Camila dudó. Luego se acercó despacio, como un animal callejero que olfatea comida antes de avanzar. Tomó el dinero sin dar las gracias, pero tampoco huyó. Se quedó allí parada, mirando al hombre de traje, al auto, brillante detenido en una calle que nadie importante visitaba. Por un instante, Alejandro quiso preguntar dónde vivía, pero tragó la pregunta. En cambio, preguntó si había comido. Camila se encogió de hombros, encorvando sus huesudos hombros dentro de una camiseta demasiado ancha. ¿Vas a comprar comida con eso?, preguntó él, casi en un susurro. Si me da tiempo, respondió ella, mirando por encima del hombro, como si alguien siempre estuviera al acecho. Alejandro no entendió qué quería decir eso. Solo sabía que por primera vez en mucho tiempo alguien le hacía sentir algo que no cabía en los informes, en las ganancias, en las reuniones de accionistas. Vio a Camila darse la vuelta, caminar hacia un puesto improvisado de pasteles y entregar el dinero a la mujer de la caja. Ella volvió con un pastel en una mano, una lata aplastada de refresco en la otra. Se sentó en la acera, a pocos metros del auto. Sin pedir permiso, sin mirarlo otra vez, empezó a comer despacio, masticando como si cada bocado debiera durar una eternidad. Alejandro se quedó allí, con el motor apagado, observando a Camila masticar cada pedazo como si fuera un tesoro. Por un segundo pensó en irse. Después de todo, ¿qué hacía parado en una calle sucia, mirando a una niña de la calle comer un pastel barato? Pero algo lo retuvo. Tal vez fuera la manera en que ella no pedía nada, no suplicaba, no intentaba inventar una historia triste para sacar más dinero. Había dignidad en la forma en que Camila sostenía la comida, como si dijera, esto es todo lo que acepto, nada más. Minutos después, terminó. Aplastó la servilleta, guardó todo dentro de una bolsa y la tiró en un contenedor oxidado del otro lado de la calle. Cuando volvió a la acera, no parecía tener prisa. Se quedó de pie mirando a Alejandro, que desde el asiento del auto abrió la puerta como quien invita a alguien a entrar en un palacio prohibido. Pero Camila no se movió. Solo preguntó, con esa voz fina, ronca de polvo, ¿por qué estás aquí?
Alejandro no tenía respuesta. Tragó saliva, miró el volante como si fuera también un escudo. Por dentro recordó la mesa de mármol frío, los cubiertos alineados, la copa de vino que nunca vaciaba ese vacío en el pecho. Respiró hondo. Pareces alguien que conocí. Mintió sin tener el coraje de admitir que en realidad era él quien se sentía parecido a ella. Invisible, aunque tan expuesto. Camila frunció el ceño, cruzó los brazos, apoyó uno de los pies, sosteniendo el zapato roto contra la pared. «No me parezco a nadie», dijo, casi sonriendo, pero la sonrisa murió antes de nacer. Había una dureza ahí, una coraza que no se rompía fácil. Aún así, por alguna grieta, Alejandro vio lo que estaba escondido. Miedo, desconfianza, una soledad que combinaba perfectamente con la suya. Y, sin darse cuenta, en ese minuto, un puente invisible empezó a construirse entre el hombre intocable y la niña que nadie veía. Un puente hecho de silencio, de preguntas no formuladas, de una comida caliente que valía más que cualquier donación en dinero. Entonces, Alejandro hizo lo que nadie esperaba de él, ni él mismo. Preguntó si Camila quería que la llevara a algún lugar seguro. Ella se rió, una risa corta, casi burlona, como quien ya ha escuchado propuestas similares de hombres que no tenían buenas intenciones. Pero cuando él explicó que no quería nada a cambio, que ni siquiera esperaba un gracias, que solo quería asegurarse de que no durmiera en un callejón mojado, Camila respiró profundo, miró al cielo, miró al suelo, y entonces, en un gesto casi invisible, abrió la puerta del auto por sí sola y se sentó en el asiento del pasajero, abrazando una bolsa plástica como si fuera una caja fuerte de secretos. En el asiento del auto, Camila encogió las piernas, apoyó los pies descalzos en el cuero negro, como si no quisiera tocar demasiado. Alejandro, al otro lado, encendió el auto sin decir nada. El silencio era tan pesado que se podía escuchar el motor respirando. No sabía a dónde ir. Preguntó dónde dormía, si alguien la esperaba. Camila miró por la ventana, como si buscar una respuesta afuera fuera más fácil que mirar dentro de ella misma. «A veces me quedo cerca de la terminal de buses», dijo bajito, abrochándose el cinturón de seguridad, pero sin ajustarlo bien. «Pero ahora no puedo volver allá». Alejandro quiso preguntar por qué, pero algo en la forma en que ella apretó el plástico de la bolsa contra el pecho lo hizo desistir. En cambio, siguió manejando, doblando en calles que no conocía bien, tratando de encontrar un lugar que tuviera sentido para esa noche que no tenía ningún sentido. Pasaron por farmacias cerradas, por bares iluminados con neón, por callejones donde perros revolvían bolsas de basura. Camila miraba todo como quien memoriza rutas de escape. Cuando Alejandro paró en una estación de servicio, ella no esperó que le pidiera nada. Salió del auto, entró a la tienda de conveniencia y volvió con un paquete de galletas. Pagó con el cambio del pastel. Se sentó otra vez. Abrió el paquete despacio, partió una galleta a la mitad, le ofreció la mitad a él. Alejandro se quedó paralizado. Aceptó sin saber si debía masticar o agradecer. En ese trozo de galleta seca había algo que no comía hacía años: confianza. De vuelta en la carretera, Camila apoyó la frente en el vidrio, los ojos parpadeando despacio. ¿Tienes hijos?, preguntó sin quitar la vista del reflejo de las luces de la calle. Alejandro respondió que no. Ni mujer, ni hijos, ni nadie. ¿Por qué?, insistió ella como si eso fuera imposible. No tuve tiempo, dijo él intentando bromear, pero la voz salió demasiado quebrada para parecer broma. Camila sonrió, una sonrisa cansada, llena de dientes de leche mezclados con ausencias. Y ahí, entre los faros de los autos y el ruido de los neumáticos en el asfalto, Alejandro sintió que quizás, solo quizás, todavía podía ser alguien en la vida de alguien. Alejandro estacionó el auto en un rincón oscuro de un barrio que no conocía bien.
Había un hotel barato, fachada descascarada, un letrero luminoso parpadeante que anunciaba habitaciones por horas. Dudó. Sabía cómo se vería, sabía lo que dirían si lo vieran ahí, con una niña de 12 años en el asiento del pasajero. Pero en ese momento no le importó. Salió del auto, le pidió a Camila que esperara adentro, entró solo a la recepción que olía a desinfectante barato y cigarrillos viejos. Pagó una habitación como quien paga un pedazo de dignidad prestada. Cuando volvió, abrió la puerta del auto despacio. Camila sostenía la bolsa tan fuerte que sus dedos delgados estaban blancos. «Es solo para que duermas una noche sin frío», explicó, antes de que ella preguntara algo. No respondió. Solo salió del auto, caminando a su lado como una sombra pequeña. En el pasillo del hotel, Alejandro reparó en las manchas de moho, en la lámpara colgando de un cable, en el colchón que crujía incluso antes de que alguien se acostara. Pero era lo que podía hacer en ese momento. Un techo, una puerta, un cerrojo. Camila entró, dejó la bolsa en una esquina y se quedó de pie en medio de la habitación. Parecía no saber qué hacer con las manos, con el cuerpo, con los miedos. Alejandro trató de romper el hielo preguntando si quería tomar un baño. Camila frunció el ceño, desconfiada, pero luego caminó hacia el baño con pasos cortos, arrastrando unas sandalias que alguien había dejado en la habitación. Cuando cerró la puerta tras de sí, Alejandro se sentó al borde de la cama, sintió el peso de la situación caer sobre sus hombros. Se pasó las manos por la cara. Sintió el cansancio de años que nunca aparecía en los espejos del penthouse donde vivía. Escuchaba el sonido del agua cayendo en la ducha oxidada, el chirrido de la cañería, el sonido del jabón cayendo al suelo. Y, sentado ahí, comenzó a pensar en lo que estaba haciendo. No era compasión, o tal vez sí, pero era más que eso. Era como si, por primera vez, alguien hubiera atravesado el vidrio ahumado de su vida, y no era solo alguien. Era un niño con un nombre, olor a calle, una fuerza que venía de un lugar donde él jamás había pisado. Cuando Camila salió del baño, envuelta en una toalla demasiado fina para cubrirlo todo, Alejandro se levantó, abrió la puerta y dijo que él se quedaría en la recepción, vigilando, que ella podía cerrar con llave por dentro. Ella solo asintió, con los ojos rojos. No se sabía si por el jabón o por todo lo que estaba guardado ahí dentro. Alejandro pasó esa noche sentado en un sillón duro cerca del mostrador de recepción. El recepcionista, un joven delgado con ojeras profundas, lo miraba de reojo, pero no hacía preguntas. Entre un café amargo y otro, Alejandro miraba el reloj en la pared como si cada minuto fuera una prueba de paciencia. Pensaba en Camila sola en la habitación, intentando dormir en un colchón que crujía a cada movimiento. Pensaba qué podría pasar si alguien lo descubriera. Pensaba también en cómo toda su vida, construida para ser impecable, se estaba doblando en esa madrugada silenciosa. A la madrugada no aguantó más. Subió las escaleras que crujían, se paró frente a la puerta. Tocó despacio, solo para saber si estaba bien. Del otro lado, silencio. Tocó de nuevo. Entonces escuchó pasos leves, la cerradura desbloqueándose. Camila abrió una rendija, el rostro medio escondido. ¿Estás bien?, preguntó casi susurrando. Ella solo negó con la cabeza, pero los ojos estaban rojos. Tal vez no fuera frío ni miedo. Tal vez fuera solo el peso de estar en un lugar donde nadie podía alcanzarla. Alejandro respiró hondo, apoyó la frente en la puerta como si quisiera sentir lo que pasaba ahí dentro. «Si me necesitas, solo llama», dijo, antes de dar un paso atrás. Camila asintió. Cerró la puerta despacio, sin golpear. Fue en ese pequeño cuidado que Alejandro entendió que ella todavía estaba ahí. A pesar de todo el dolor, todavía había delicadeza en algún rincón. Volvió al vestíbulo.
se sentó de nuevo en el sillón, y esa vez, antes de cerrar los ojos, sintió algo que no sentía desde hace mucho: miedo de perder a alguien. Cuando salió el sol, el cielo se abrió en un gris pálido, cargado de humedad. Alejandro despertó con todo el cuerpo dolorido, la corbata floja, la cabeza latiendo. Compró un café en la vieja máquina del pasillo, subió hasta la habitación, tocó despacio. Camila abrió la puerta aún somnolienta, el cabello húmedo pegado en la frente. Llevaba la misma ropa, pero parecía de alguna manera más ligera. Él entró, miró alrededor. La bolsa estaba abierta, ropa vieja esparcida en la cama, una muñeca de trapo cosida a prisa apoyada en la cabecera. Era todo lo que tenía. Y en ese instante, Alejandro supo que no podía dejarla sola en esas calles que devoraban niños sin avisar. Camila se sentó al borde de la cama, abrazando la muñeca como si fuera un pedazo de tierra firme. Alejandro, de pie, buscaba palabras que no parecieran promesas vacías. No tenía experiencia en ser amable, mucho menos en ser responsable por otra vida. Pero ahí, frente a esa niña que no le debía nada a nadie, sintió que no era cuestión de querer, era de necesitar. Necesitaba quedarse. Necesitaba hacer algo bien, al menos una vez. ¿Qué quieres hacer hoy?, preguntó con voz baja, casi tropezando con las palabras. Camila levantó la mirada confundida. Nadie nunca le preguntaba qué quería. Nadie nunca le daba opción. Pensó unos segundos, se rascó la rodilla, miró el suelo manchado. ¿Puedo comer otro pastel?, dijo, en un susurro tímido, como si eso fuera pedir demasiado. Alejandro rió, una risa corta, poco acostumbrada, pero honesta. «Claro que sí», respondió, extendiendo la mano. Ella miró su mano como si fuera una invitación peligrosa, pero luego la sostuvo, pequeña, delgada pero firme. Salieron del hotel cuando el sol ya comenzaba a abrir paso entre nubes grises. En la calle, el ruido de los autos mezclaba bocinas y gritos de vendedores ambulantes. Camila caminaba a su lado, un paso detrás, mirando todo como si cada detalle fuera importante. Pasaron por un puesto de diarios, donde Alejandro compró un paquete de caramelos. Se los dio sin decir nada. Camila guardó los caramelos en el bolsillo, como si fueran joyas. Caminaron hasta el mismo puesto de pasteles del día anterior, el aceite burbujeando, olor a fritura mezclado con charla alta. Mientras esperaban el pedido, Camila se apoyó en una columna, chupando uno de los caramelos como si fuera un secreto guardado en la boca. Alejandro pidió 2 pasteles, un refresco para ella, un café para él. Mientras ella comía, la observaba. Cada mordisco era cuidadoso, cada sorbo de refresco una pausa para respirar. Ahí, en medio de una acera ruidosa, Alejandro sintió que el peso de su propia soledad se disolvía un poco. Era como si Camila, sin darse cuenta, estuviera llenando una parte de él que ni el dinero ni las paredes frías de su apartamento podían alcanzar. Cuando terminaron de comer, Camila tomó la servilleta grasienta, limpió sus dedos con cuidado y guardó el resto en la mochila rota que usaba como bolso. No tenía prisa por irse, pero tampoco parecía saber qué hacer después. Alejandro, por su parte, sentía un nudo en la garganta cada vez que pensaba en dejarla ahí de nuevo. Ya no podía más. Entonces preguntó de una manera que sonó más seria de lo que pretendía. ¿Quieres venir conmigo hoy? ¿Quedarte en mi casa? ¿Solo por un día o 2? La frase salió torpe, pero fue honesta. Camila apretó los labios, bajó la mirada hacia sus propios zapatos. Por un instante, el ruido de la calle pareció distante. Movió la pulsera hecha de cuerda que llevaba en la muñeca, un color rojo ya desvanecido. «No querrás después», dijo, casi inaudible. Alejandro se agachó, quedó a su altura, apoyó la mano en su rodilla huesuda, sintiendo la piel fría incluso bajo el sol del mediodía. «No te voy a dejar sola», respondió sin rodeos. Él mismo se asustó con la firmeza de su voz.
decidieron juntos. Caminaron hacia el auto. Camila miraba a los lados como si quisiera grabar cada detalle del camino. En el asiento del pasajero apoyó la frente en el vidrio, el sol golpeando de lado su rostro delgado. Alejandro conducía despacio, como si cada semáforo fuera una pausa para reorganizar el coraje que necesitaba tener. Pensaba en cómo sería llegar a casa, abrir esa puerta enorme, fría, y tener una respiración más que la suya resonando por los pasillos. Pensaba en las sábanas blancas, en la cocina llena de ollas que nunca veían fuego, en el sofá demasiado grande para un hombre solo. Llegaron al edificio de Alejandro casi al final de la tarde. El portero lo miró sorprendido. Nunca lo había visto traer a alguien, mucho menos a una niña de la calle. Alejandro solo saludó con la mano, ignorando la mirada curiosa. En el ascensor, Camila sostenía firme la correa de la mochila, como si el piso brillante fuera una trampa. Cuando se abrieron las puertas, Alejandro respiró hondo, abrió la puerta del apartamento y dejó que ella entrara. Primero, Camila se detuvo en la entrada mirando todo con ojos abiertos. Los cuadros caros, el piso limpio, el silencio que dolía en los oídos. Allí, en medio de esa sala que siempre pareció un museo sin dueño, se quitó las sandalias, las dejó en la puerta y se quedó descalza, sintiendo el suelo frío bajo los pies, como si probara si eso era real. Camila caminó despacio por la sala, como quien pisa un templo prohibido. Pasó los dedos por el respaldo de un sillón de cuero. Miró el enorme candelabro colgado del techo, casi sin creer que todo eso fuera verdad. Alejandro la seguía en silencio, tratando de ver su propia casa con sus ojos. Y de repente, todo parecía más grande, más frío, más sin sentido. Camila se detuvo frente a una estantería llena de libros impecablemente alineados. ¿Lees todo esto?, preguntó, pasando el dedo por un lomo. Alejandro sonrió tímido. No, respondió, sincero. Lo compré para que no pareciera tan vacío. Ella soltó un bajito, como quien entiende un secreto. Luego dejó la mochila en el suelo y fue hacia la enorme ventana de la sala. Se quedó allí, mirando los edificios allá afuera, las luces que empezaban a encenderse. Alejandro fue a la cocina, abrió la nevera que guardaba más botellas de vino que comida. Tomó jugo, un paquete de galletas, puso todo en una bandeja. Cuando volvió a la sala, encontró a Camila sentada en el suelo, apoyada en la pared, abrazando las rodillas. Parecía demasiado pequeña para ese apartamento inmenso. Se sentó en el suelo a su lado, puso la bandeja entre los dos. Camila tomó el vaso de jugo con ambas manos, bebió despacio, sin apartar la mirada de él. ¿Por qué haces esto?, preguntó, en un tono que mezclaba curiosidad y miedo. Alejandro respiró profundo, apoyó la espalda en la pared fría. «Porque quiero que estés bien», respondió. Él mismo se sorprendió de lo sencillo que era decir eso. Camila frunció el ceño, como si buscara grietas en sus palabras, pero no encontró. Entonces se encogió. De hombros, tomó una galleta, mordió en silencio. Allí, sentados en el suelo de mármol pulido, entre muebles caros y el zumbido de los carros en la avenida abajo, los dos parecían finalmente respirar el mismo aire. No había contratos, cifras, guardias ni muros altos. Solo había un hombre que no sabía ser padre y una niña que no sabía ser hija, compartiendo un vaso de jugo, un paquete de galletas y un puñado de silencio que, extrañamente, no dolía. Y en ese momento, sin darse cuenta, empezaron a aprender uno del otro que era, de verdad, estar en casa. Esa noche, Alejandro preparó una cama improvisada en la habitación de huéspedes, un espacio que hasta entonces solo acumulaba cajas y muebles sin uso. Puso las sábanas blancas, buscó una manta suave que todavía olía a tienda, acomodó todo como si arreglara una parte de sí mismo.
Camila se quedó parada en la puerta, observando cada detalle con ojos de quien nunca tuvo nada tan limpio, tan solo suyo. Cuando terminó, tocó suavemente el colchón, invitándola a probarlo. Ella se sentó al borde, se hundió despacio, pasando la mano por la tela, sintiendo la textura entre los dedos. «Es tuya, si quieres», dijo Alejandro, apoyado en el marco de la puerta. Esas palabras salieron simples, pero sonaron tan grandes en la cabeza de Camila que ni respondió de inmediato. Se acostó de lado, encogió las piernas, respiró el olor de la almohada como quien prueba si eso era de verdad. Por un instante, Alejandro pensó que iba a llorar, pero Camila solo susurró algo que él casi no entendió. «Gracias». Era una palabra que, viniendo de ella, parecía pesar más que todo el dinero que él había guardado en cajas fuertes y cuentas secretas. Antes de apagar la luz, Alejandro preguntó si necesitaba algo más. Camila negó con la cabeza, pero antes de que él saliera de la habitación, se levantó de repente, tiró de la camisa de él. «¿Dejas la puerta abierta?», pidió, en un hilo de voz que le dolió más que cualquier golpe de negocios que haya recibido en la vida. «La dejo», respondió, pasando la mano por su cabello, sintiendo la suavidad mezclada con olor a jabón. Dejó la puerta entreabierta, la luz del pasillo invadiendo la habitación, como una promesa de que nada malo llegaría hasta ahí mientras él respirara. Alejandro durmió poco esa noche. Se quedó acostado en la cama enorme, escuchando cada ruido de la casa, cada crujido del piso, como si fuera responsable de proteger ese pedazo de esperanza durmiendo a pocos metros. Entre un sueño y otro, recordaba los ojos de Camila, el coraje en forma de silencio, la forma en que ella, sin pedirlo, ocupó el espacio que siempre estuvo vacío en él. Y antes de cerrar los ojos de verdad, entendió, aunque aún no supiera cómo hacerlo, que ya no era cuestión de elección. A partir de ahí, ya no sería él solo contra el mundo. A la mañana siguiente, Alejandro despertó con el sonido de pasos leves en el pasillo. Abrió los ojos despacio, aún sin acostumbrarse a no ser el único ahí. Se levantó, fue hasta la puerta y vio a Camila sentada en el suelo del pasillo, abrazando las rodillas, el rostro medio escondido por el cabello despeinado. Parecía escuchar algo que él no oía. Tal vez solo el miedo antiguo, las voces de la calle que todavía susurraban dentro de ella. Alejandro se agachó a su lado, apoyó la mano en su hombro, sintió que su cuerpo se estremecía antes de relajarse. «¿Estás bien?», preguntó, tratando de no asustarla más. Camila no respondió de inmediato. Mordió el isendasintulsau. Labio apretó más las rodillas contra el pecho. «Tuve un sueño», dijo en un susurro que parecía pedir perdón por existir. «Volvía allá, con los hombres malos». La voz se quebró, pero ella no lloró. Alejandro respiró profundo, sintiendo un apretón en el pecho que no cabía en ninguna hoja de cálculo, ningún contrato. «Aquí nadie te va a llevar», prometió, como quien habla para sí mismo tanto como para ella. La ayudó a levantarse, la guió hasta la cocina, mientras preparaba un café simple, algo que él mismo no sabía hacer bien. Camila se quedó sentada en la barra, observando todo como quien graba cada gesto para no olvidar. Él partió huevos, quemó el pan en la tostadora, derramó leche fuera de la taza, y cada error hacía que Camila soltara una risa baja, casi escondida detrás de la mano. Para Alejandro, eso fue más valioso que cualquier negocio cerrado. Una risa de verdad, en un lugar donde antes solo había eco. Se sentaron a la mesa improvisada, uno frente al otro. Camila mojaba el pan quemado en el café, sin quejarse. Alejandro contaba historias cortas de la oficina, de reuniones aburridas, de gente con corbata que hablaba mucho y decía poco. Camila escuchaba, moviendo la cabeza, mordiendo el labio para contener más risas. Por un momento, solo eran un hombre y una niña desayunando como si fuera lo más normal del mundo. Pero detrás de esa normalidad
vivía algo más grande. Una sensación casi palpable de que, a partir de ahí, la vida de los dos nunca más sería la misma. El día pasó rápido dentro de ese apartamento que, hasta entonces, parecía no tener reloj. Alejandro intentó trabajar algunas horas, pero no podía concentrarse en los informes esparcidos sobre la mesa. Entre un correo y otro, escuchaba pasos leves, puertas chirriando, el ruido de Camila explorando cada rincón, como si quisiera asegurarse de que todo fuera real. A veces aparecía en la puerta de la oficina, apoyaba la cabeza en la madera, se quedaba ahí parada, en silencio, solo observando. Alejandro dejaba la pluma, sonreía y la dejaba quedarse todo el tiempo que quisiera. Al final de la tarde, sugirió que salieran a comprar ropa nueva. Camila no respondió de inmediato. Se mordió el dedo, miró al suelo, el rostro tenso como quien trata de entender si eso era una trampa. Alejandro explicó que no tenía que ser nada más que lo básico. Después de unos minutos, soltó un sí, tan bajito que apenas se oyó. En el centro comercial, Camila caminaba pegada a él, los ojos abiertos ante los escaparates iluminados, como si cada camiseta fuera una joya inalcanzable. En la tienda, una vendedora intentó hablar con ella, pero Camila se escondía detrás de Alejandro, apretando la manga de su chaqueta. Él respiraba profundo, explicaba todo despacio, dejaba que ella eligiera las prendas. Cuando señalaba algo, él solo asentía. No importaba el precio, no era la tela ni la marca, era lo que eso le decía a ella. Te lo mereces. En la fila de la caja, Camila sostenía una bolsita como quien protege un trofeo. Cuando salieron, se sentaron en un banco de la plaza de comidas. Camila abrió la bolsa, sacó una blusa azul clara, la apoyó en el rostro, sonriendo leve, tímida, casi sorprendida de sentir que eso era solo suyo. De regreso en el auto, Camila apoyó la cabeza en su hombro. No dijo nada, no pidió permiso, simplemente apoyó la cabeza. Alejandro sintió el calor leve de ese gesto, como si fuera un abrazo completo. Condujo despacio, como quien no tiene prisa en llegar, como quien quiere guardar cada segundo de ese día. Y por primera vez en años no sintió miedo al silencio. No era el silencio frío de su apartamento vacío. Era un silencio que decía que, de alguna manera, alguien estaba ahí. Y era real. Esa noche, después del baño, Camila apareció en la sala usando la blusa nueva. Le quedaba demasiado grande, cayendo de los hombros delgados, pero se veía en sus ojos que eso era más que tela. Era un pedazo de normalidad, algo que nadie podría quitarle. Alejandro estaba sentado en el sofá, viendo las noticias sin prestar atención, cuando la vio parada en la puerta, tímida, sosteniendo el borde de la blusa como si fuera frágil. Sonrió, dio un golpecito en el asiento junto a él, invitándola a sentarse. Camila se acercó despacio, se sentó en un rincón, casi sin tocar nada. Él cambió de canal, se detuvo en un dibujo cualquiera, solo para romper el peso del silencio. Los dos se quedaron allí, compartiendo el sofá, compartiendo una paz extraña que parecía nueva para ellos. Alejandro la miraba de reojo y veía su rostro suavizarse. Las ojeras seguían ahí, las marcas de una vida dura también, pero había un destello de descanso en la forma en que apoyaba la cabeza en el respaldo. En cierto momento, ella giró el rostro hacia él, abrió la boca como para decir algo, pero desistió. Después de unos segundos, intentó de nuevo. ¿Tienes miedo?, preguntó con una voz tan baja que casi se mezclaba con la música de la TV. Alejandro tardó en responder. No era una pregunta que se le hiciera a un hombre como él, o tal vez sí era justo el tipo de pregunta que necesitaba escuchar. Sí, dijo, sin rodeos. Tengo miedo de no saber cuidarte, de arruinarlo todo. Camila se mordió el labio pensativa, y luego apoyó la cabeza en su brazo sin decir más. Las noticias volvieron, interrumpiendo el dibujo animado.
Un reportaje mostraba la detención de una banda que secuestraba empresarios de la ciudad. Imágenes borrosas, patrullas, hombres esposados. Alejandro sintió que su cuerpo se helaba. Miró a Camila, que ahora tenía los ojos vidriosos en la pantalla, el pecho subiendo y bajando rápido. Al notar que la observaba, Camila desvió la mirada, apretó su brazo con fuerza. Fue en ese apretón, pequeño pero lleno de urgencia, que Alejandro entendió que esa niña no era solo una niña de la calle. Era alguien que le había salvado la vida, incluso antes de que él comprendiera el tamaño del peligro. Y ahora era él quien debía salvarla, de todo, incluso del pasado. Esa noche, Alejandro casi no durmió. Se quedó sentado en el sillón de la habitación de huéspedes, vigilando cómo Camila respiraba mientras dormía, aunque fuera un sueño inquieto. Cada ruido del edificio, cada auto que pasaba afuera, sonaba como una amenaza que no podía controlar, y por primera vez en mucho tiempo no pensaba en cifras, contratos ni acciones. Solo pensaba en esa niña que, con los ojos cerrados, era su única familia ahora. Pensaba qué haría si alguien se atreviera a sacarla de ahí. A primera hora de la mañana decidió llamar a Ramiro Salinas, un viejo investigador que había trabajado para él en casos de fraude corporativo. Le explicó todo, desde el celular perdido hasta los mensajes borrados. Ramiro escuchó en silencio, carraspeó, anotó nombres, dijo que necesitaría unos días para cruzar información. «Esa niña sabe algo grande», dijo Ramiro, con voz cansada. Alejandro miró a Camila dormida, respirando profundo como si pudiera protegerla solo con la fuerza del pensamiento. «Lo sé», respondió, con una calma que ocultaba el pavor. Esa tarde, mientras Ramiro empezaba a seguir pistas, Alejandro salió con Camila a comprar algunas cosas básicas. Comida de verdad, mantas, juguetes. Ella eligió un osito pequeño, con un ojo faltante, pero no quiso soltarlo ni por un segundo. De regreso, pararon a comer pastel otra vez, como si fuera una tradición secreta entre los dos. Mientras Camila devoraba el bocadillo, Alejandro sentía vibrar el teléfono en su bolsillo. Ramiro enviaba mensajes cortos, fragmentos de una verdad que él temía escuchar completa, palabras como banda, secuestro, espionaje. Cada mensaje era un golpe que empujaba a Alejandro más profundo en esa nueva vida que ya no podía evitar. Al llegar a casa, Alejandro cerró puertas, revisó cerraduras, instaló una cámara improvisada en la entrada. Camila observaba todo en silencio, abrazando al osito torcido, los ojos abiertos cada vez que él miraba por la ventana, como esperando que alguien llamara. «No te van a encontrar aquí», prometió con un tono tan bajo que parecía una oración. Camila asintió, pero la forma en que apretaba al osito mostraba que todavía escuchaba pasos en la acera, voces en los callejones. Y de repente, esa casa tan grande parecía demasiado pequeña para contener todos los miedos que vivían dentro. A la madrugada siguiente, el celular de Alejandro vibró otra vez. Era Ramiro, la voz ronca, más tensa que nunca. «Encontramos su base», dijo, sin rodeos. Camila tenía razón todo el tiempo. Usaban su teléfono para rastrear cada uno de tus pasos. Cuando la niña agarró el aparato, destruyó la única ventana que tenían para atraparte desprevenido. Ella te salvó la vida, Alejandro. ¿Lo entiendes? Alejandro quedó en silencio, mirando la puerta entreabierta de la habitación de Camila. Allí, ella dormía encogida, aferrada al osito de un ojo. Un niño que nadie quiso, que nadie vio, pero que cambió todo. Horas después, la policía irrumpió en el galpón, donde parte de la banda aún se escondía. Detuvieron a algunos, pero el jefe, el más peligroso, escapó. Cuando se enteró, Alejandro no pensó en huir. Reforzó la seguridad del edificio, contrató a 2 hombres de confianza de Ramiro, blindó el auto, cambió contraseñas, encerró el mundo afuera, pero sobre todo,
blindó lo único que ahora tenía sentido: Camila. En las noches siguientes, ella se despertaba asustada. Gritaba por pesadillas que mezclaban callejones oscuros y hombres armados. Alejandro siempre estaba ahí, sentado al borde de la cama, sosteniendo su mano hasta que el sueño pasara. Semanas después, todo parecía haber cambiado. El bandido fue capturado en la frontera. La investigación se cerró. La amenaza desapareció de los periódicos. Pero lo que quedó no era noticia. Era un vínculo nuevo, invisible, imposible de comprar. Alejandro inició el proceso de adopción. Vendió parte de sus empresas, disolvió contratos, canceló reuniones que ya no tenían sentido. Abrió las puertas de Mindespes. Lo que antes era solo concreto, lo transformó en hogar. Meses después, en la inauguración del Centro Camila Rivas, un refugio para niños que, como ella, nadie quiso ver, Camila estuvo de pie en un escenario improvisado, sosteniendo el micrófono con ambas manos pequeñas. Sus ojos buscaron a Alejandro entre el público. Él sonrió, levantó el pulgar como quien dice: «Aquí estoy». Y allí, frente a cámaras, curiosos y políticos que solo aparecían para salir en la foto, Camila respiró profundo. Recordó la calle, el pastel, el miedo, y dijo con voz firme que una sola oportunidad puede salvar dos vidas al mismo tiempo. Y para Alejandro fue como volver a respirar, pero esta vez respirando juntos.